Juan capítulo 20, versículo 1 al 17, estoy leyendo en la versión Reina Valera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Padre Celestial, obra con tu poder, Señor. Señor, sabemos que cada palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía. Entonces, que esta palabra que estamos a punto de escudriñar, Señor, traspase todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que esa palabra cumpla el propósito para el cual tú la diste, que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Esto te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. El título que le he puesto a esta prédica: sí, no, sí. Bueno, vamos a ver si con este. Sí, bueno, mejor. El título que le he puesto a esta predicación es: suba al monte y haga morada en él. Yo no sé y yo no conozco el interior de cada uno de ustedes. La palabra dice que el único que puede dar testimonio de nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Nadie más, jamás ningún hombre puede señalarlo a usted, ni a mí, ni a nadie. Porque el único que ve las cosas y las escudriña y puede entrar aquí y ver lo más íntimo de cada uno de nosotros, dice: el Espíritu Santo da testimonio de vuestro espíritu de que sois hijos de Dios. Entonces, eso es importantísimo. Jamás en la vida se deje echar tierra de nadie, de ningún hombre, porque su relación con Dios es personal y nadie puede interferir en eso. ¿Por qué le digo esto y por qué soy tan, y voy a ser tan enérgico en esto? Porque
Realmente el único que sabe, aparte del Espíritu Santo, si usted es una criatura nueva, es usted mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y usted tiene que meditar en los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y yo le pido que si hoy esta predicación toca de verdad su corazón, vaya a su casa y arrodíllese y ore, y ore, y ore, y ore. Porque es necesario que nosotros nos postremos delante de la presencia del Señor. Es necesario que Dios venga y acerque morada en usted y usted haga morada con Él. Porque eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Vamos a hacernos dos preguntas. Y para eso vamos a ir al Salmo que mi hermano César leyó. Sí. Quizás soy yo. Entonces, quizás soy yo. ¿Se escucha mejor este? Gracias. Entonces miremos el Salmo 24. Es impresionante. Y este salmo viene después del salmo, yo creo que más popular, que es el salmo, ¿qué? 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero este salmo me impacta demasiado porque el Señor nos hace dos preguntas que usted y yo nos vamos a hacer hoy y que vamos a evaluar. ¿Sí me estoy dando a entender? Y lleves a esas dos preguntas. Dice ahí el Salmo desde el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Estamos entendiendo que nosotros estamos contenidos en Dios? Estamos contenidos en Dios. Yo prediqué hace un tiempo atrás. El único lugar, y lo voy a decir crudamente, donde no habita el Señor es en el corazón del incrédulo, del que no ha creído. Y eso es lo que Dios quiere, habitar en nosotros y que nosotros habitemos en Él. Cuando usted lea Juan 17, lea, yo en Él, Él en mí, que seamos una unidad. Por eso el título se llama Haga morada en Él. En el Antiguo Testamento la palabra morada era tabernáculo. Y Dios quiere que nosotros, escuche esta palabra, tabernaculicemos en Él. Que Él sea nuestra casa, nuestra morada. Porque eso es lo que anhela Dios, que nosotros moremos en Él y Él more en nosotros. Dice, versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y aquí están las dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Entonces la pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Qué significa? En esa versión decía, ¿quién subirá al monte del Señor? Indagando y revisando, esto representa usted íntimamente con Él. ¿Cuántas veces usted le busca en oración? ¿Cuántas veces usted se postra y se entrega totalmente a Él? ¿Cuántas veces usted se arrodilla y le dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, vuelto nada? ¿Cuántas veces usted se ha acercado a Él y le ha entregado sus padecimientos, sus enfermedades, sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias, sus tormentos? Cuando Él dice en su palabra que Él vino y pagó por usted, ¿por qué todavía seguimos quejándonos y lamentándonos por nuestra triste vida, amargura que yo mismo me he buscado? Porque si yo tengo líos, problemas y angustias y tristezas, es porque yo mismo me los estoy, ¿qué? Buscando. Y yo no estoy hablando de pare de sufrir. Eso sería una falacia. ¿Eso es qué? Una mentira total. Al contrario, la Biblia dice, bienaventurados los que son vituperados por causa de mí.
Entonces usted debería sentirse orgulloso si lo señalan, si lo maltratan, si es por causa de quién, del Señor, y no por causa suya. ¿Sí me estoy dando a entender? No me quiero desviar. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Relación íntima con Dios. Y la otra pregunta, ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién tabernaculizará con él? Y enseguida siguen escribiendo. ¿Quiénes? Ojo. Me gustó la versión que leyó César, pero bueno, dice el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha levantado su alma a cosas vanas. ¿Ustedes saben qué es un fruto vano? Un fruto que no sirve. Es como cuando se recoge esa semilla y que se seca y le hace uno así. ¿Sí? Cuando uno le hace así al trigo, cae toda la, no sé cómo se llama eso, lo de afuera, como la cascarita, y uno queda con el fruto en las manos, ¿cierto? Pero cuando es un fruto vano, uno le hace lo mismo y no queda nada. ¿Sí? O ustedes a veces no han comprado frutas o han tenido frutas que las van a comer y son, no sé cómo le llaman en algunos pueblos, paludas, no sé, yo escuché esa palabra, que no tienen sabor, que son secas, ¿sí? Y uno dice, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. O en la Biblia, en el libro de Isaías, también habla acerca del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que hablamos que había una cesta de higos tan buenos que se anhelaba uno comerlos, y había otra cesta de trigos que eran tan malos, que no servían para nada? Pues eso es un fruto vano. Es decir, que no cumple el propósito para el cual se cultivó. Dice, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y mire lo que dice aquí. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿De qué nos está hablando el texto? Dios nos ha hecho muchas promesas. Podríamos no contar, en el Antiguo Testamento hay más de 23,000 palabras cumplidas en Cristo, profecías cumplidas en Cristo, y una cantidad X también de promesas cumplidas en Cristo. Por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando ustedes leen ahí dice el Espíritu Santo de la promesa, porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre cumplida ¿en quién? En Jesús. Pero también Jesús hizo otras promesas. ¿Sí me hago entender? Mire conmigo Juan capítulo 14. ¿Quién es el Rey de Gloria? Vamos a estar pendientes de nuestro salmo. Juan capítulo 14, para entender de qué está hablando cuando hablamos de quién es el Rey de Gloria, quién es el grande y sublime. Alzad, oh puertas, alzad vuestras cabezas, cantábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque viene ¿quién? El Rey de Gloria. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Recuerden que en la Biblia hay palabra de hombres, hay palabra de ángeles, hay palabra de Satanás, que es un ángel, hay palabra de una viuda, hay palabra de Adán, ¿sí? Inclusive hay hasta palabra que salió de la boca de un burro, ¿no? ¿Sí? Pero esta palabra
que estamos leyendo es la palabra que sale de la boca de Dios, las palabras de Jesús. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que el Señor va a preparar para nosotros? Una morada. ¿Y qué es una morada? Tabernáculo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era el lugar de reunión, así se llamaba. Y era el lugar donde habitaba la presencia de Dios y todos los pueblos, digo pueblos, porque no era solamente Israel el que se congregaba alrededor del tabernáculo, sino todos aquellos forasteros que venían y eran recibidos. ¿Sí me hago entender? Y ese era el lugar. Por eso para los judíos el templo es el lugar. El templo es el lugar. Para ellos el lugar santo es ¿qué? El templo. Y ojo, para nosotros también. Pero para ellos el templo fue destruido y quieren todavía levantarlo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús le dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, dice que estaba hablando del templo que es ¿qué? Jesús. Y ese templo resucitó al 3er día. Esto es muy importante que usted lo entienda y esté claro. Porque es que ni siquiera sus discípulos entendían esto. Por eso lo estamos leyendo en Juan 20. Porque tenía que resucitar para que ellos entendieran. Y ahorita vamos a entrar a ver por qué no habían creído después de haber visto los milagros, las señales, los prodigios, los cojos caminaban, los ciegos veían, los espíritus inmundos eran echados fuera. Y aún así no habían creído. Y perdón que lo diga, iglesia, pero hoy en día la iglesia está igual. Nosotros, lo dijo 2 veces César, estamos llevando una vida religiosa y eso es lo que nosotros no podemos permitirnos como iglesia, acostumbrarnos a que, ay, el domingo me alisto, voy. No, la vida de fe es tabernaculizar, es decir, hacer morada con Cristo todos los días de su vida. No es solo el domingo, no es solo el viernes, el día de mujeres, no es solo el sábado, los hombres, que ya no volvió ninguno. ¿Sí me hago entender? La vida en Cristo es todos los días, porque el Señor dice, velad, velad. ¿Sabe qué? ¿Quién vela? El que está celando, el que está cuidando, el que está despierto, el que tiene la campana en la mano y si llega el enemigo, toca campana, ahí viene, llegó. Pero no ve que estamos dormidos, lo siento, pero es así. Iglesia, la iglesia no está cumpliendo el propósito que Dios ha mandado. Mire, el Señor no nos mandó a hacer pancartas, no nos mandó a hacer caminatas, no nos mandó a ponernos camisetas. No, el Señor nos mandó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Para de contar. Que ninguno se pierda. Esa es su voluntad. Por eso es que es buena, agradable y perfecta. Que ninguno se pierda. Dice ahí el versículo 3. ¿Sí es? O el 2. En la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, la promesa del Hijo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis el lugar? ¿Y sabéis dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 20.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué es esto para usted, mi hermano? Tabernaculizar, hacer morada en Él. Claro, más claro no puede ser. Mi Padre en mí y yo en vosotros. 21, me había saltado. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Entiende que esto es ya? ¿Esto es ahora? ¿Esto es en la intimidad? ¿Esto se llama comunión íntima con el Señor? Dice el versículo 23, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y gócese con esto. Y vendremos a Él, y haremos ¿qué? Morada en Él. Es que no nos está diciendo que será futuro. No nos está diciendo que esperemos 2000 años más. No nos está diciendo que hasta que Él vuelva. No, en este momento está en presente. Él dice ahí, y vendremos a Él. ¿Y haremos qué? Morada en usted, en cada uno de ustedes. Ese es el anhelo que Dios tiene, que usted sea parte de la familia de Cristo. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 28, léalo completo en la casa. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo ¿a quién? A vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ojo a este versículo 29. Y ahora os he dicho, y ahora os lo he dicho antes de ¿qué? De que suceda. ¿De qué está hablando el Señor? Él sabía que tenemos un corazón duro e incrédulo. Mire, lo leo otra vez. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Entiende que todo tenía que cumplirse? Cuando el Señor le dice a su apóstol, voy pues porque tengo que subir a morir. Señor, no te acontezca esto. Aléjate de mí, ¿qué? Le dice a Pedro, ¿no? Satanás. ¿Ah? ¿Por qué no están creyendo en su palabra? Porque no han escuchado. Porque lo han visto y no están creyendo. Y yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted también es como Tomás, que tiene que meter la mano en la llaga para saber que Cristo es real? Porque de verdad a veces o por lo menos yo siento eso, que muchos de nosotros, les estoy diciendo, yo no soy el Espíritu Santo y yo no soy nadie para conocer su corazón, pero le pido a usted que usted mismo se escudriñe a sí mismo. Como dice el Salmo, Señor, escudriñame y ve si dentro de mí hay camino de maldad, Señor. Pídale a usted, eso es lo único que usted puede hacer y es la oración que siempre el Señor va a hacer. Lo va a revisar y le va a mostrar, pero eso solo usted lo puede encontrar en su comunión íntima con Él. Y ahí dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Mire conmigo y vamos a la porción que leímos hoy. ¿De verdad estamos esperando al Rey de Gloria? Juan, capítulo 20, Rey de Gloria. ¿Entiende que el enemigo ha querido engañar a la iglesia de muchas maneras y de muchas formas?
entiende que la forma más fácil de destruir la iglesia del Señor es metiéndose en la misma iglesia. Entiende que la forma en que Él actúa es poniendo duda en su corazón. Y cuando hay duda en su corazón, a usted le van a pasar todas las cosas habidas y por haber. Porque usted no está poniendo su fe en Él, sino en las cosas de este mundo. Cuando mi esposa me recordó esta semana, que pues yo les había contado, y bueno, no es un secreto, esto es familiar. Mi papá los días domingo, que teníamos un papá muy severo, dos padres severos que hasta por sospecha nos daban. No habíamos hecho nada malo, pero él decía, les doy de todas formas por si acaso hayan hecho algo de verdad, por sospecha. Y mi papá no fue muy letrado, ¿no? O sea, él estudió hasta tercero de primaria, entonces como no podía leer los cuadernos ni o le daba pereza, no sé. Entonces, a última hora, yo era el más desordenado. Yo iba y le pedía los cuadernos prestados a mi hermana Betty, que era la más juiciosa. Y mi papá decía, por cada hoja que le falte, 10 correazos. Entonces, claro, ese era mi papá. Entonces, los domingos de la mañana, él se levantaba muy a las 4, y entonces llegaba y decía, Alejandro, para la plaza. Bueno, para la plaza, ¿sí? Y uno se levantaba y bueno, ese es el que más malo llevaba porque tenía que irse a la plaza, cargar los canastos, etcétera. Pero le iba bien porque comía tamal. Entonces, Alejandro, para la plaza, Patricia, la cocina, Claudia, la sala, Beatriz, el comedor. Y así a cada uno, 8 hijos nos asignaba la tarea. Cosa que cuando llegáramos de la plaza, la casa estuviera. Pero imagínense que con toda la autoridad y todo el respeto que le teníamos, arrancaba en el carro y todos nos acostábamos otra vez. Y eso cuando escuchábamos era que sonaba la puerta del carro que se cerraba y ¡pum! Eso uno se levantaba y ya uno estaba en par segundos estaba uno con la escoba y el piso enjabonado. Algo hacía uno. Pero ¿por qué meditábamos en esto con mi esposa? Porque nos está pasando lo mismo con el Señor. Sabemos que es real, sabemos que existe, sabemos que es la autoridad, sabemos que hay promesas. Pero el Señor dijo, voy pues y regreso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y nosotros como iglesia estamos como los hermanos Cuervo, dormidos, relajados. Y sabe que el Señor vendrá, dice ahí, como ladrón en la noche. Pero Él nos está diciendo, velen, pilas. Si alguien supiera que van a minar su casa, que los van a robar, que van a violar sus mujeres, que van a hacer fiestas con su casa, ¿usted cree que uno como padre de familia, uno se acuesta relajado a dormir? No, Señor. El día de la revuelta esa que todo el mundo está enloqueciendo, éramos con palas, con palos, con cuchillos. Mi hijo tenía no sé cuántos años y era con los cuchillos de la cocina aquí metidos. Sí, increíble. Yo, quítese eso, hermano, que se va a hacer algo. No. El Señor de verdad nos está bombardeando de información. Nos habló en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, revelado por el ángel. Nos habló por medio de los profetas. Nos habla por los salmos, los proverbios. Cuando Él vino, nos habló, nos enseñó, dio sus mandamientos, dijo directamente todas las cosas. ¿Y sabe qué? No estamos creyendo. O sea que nuestra fe no es fe. No es fe. Una cosa es creer. Los judíos, lea Juan 8. Los judíos que habían creído en Él terminaron arrojándole ¿qué? Piedras. Entonces yo le pregunto íntimamente, hermano, hermana, familias, revise allá en su corazón, ¿cómo está usted? Si de verdad usted ha entendido. Si el Señor lo voy a decir, si usted está tabernaculizando, es decir, está haciendo morada con el Señor.
Miremos Juan capítulo 20. Iba a ir al 20, pero vamos al 24. Mateo 24 primero. Sí, esto es muy importante. No lo iba a leer. Voy a ver, y pensaba leer un solo versículo, pero yo quiero que lo leamos. Aunque me parece que en Juan está más cortico, vamos a ver, ¿en qué? En Marcos. Pero a ver si Marcos... En Marcos está más cortico. Vamos a Marcos capítulo 13, versículo 3. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Marcos 13, 3. ¿Ya lo tienen? Dice, las personas que han ido al seminario van a entender plenamente esto. Yo voy a hacer una breve explicación. Recuerden que hay palabra dada para el pueblo de Israel y hay palabra dada para los gentiles, es decir, para los que no son judíos. Pero esta palabra tiene algo en particular, que al final del texto, esta es palabra de Jesús, al final del texto dice que esta palabra es para todos. Dice el versículo 3, se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Recuerden que los judíos pedían señal. Y el Señor les dice, y no se les dará la señal sino de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? 3 días. Lo mismo con el templo. Destruid este templo y al tercer día será ¿qué? Levantado. Juan capítulo 2. Ahí lo encuentra. Jesús respondiendo les comenzó a decir, esto es para nosotros, iglesia. En estos postreros tiempos nos van a engañar, o por lo menos eso es lo que intentarán. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Estamos muy lejos? ¿No me conteste? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán a causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. ¿Quién va a hablar por nosotros? El Espíritu Santo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Voy a hacer una paréntesis. Abominación desoladora, construcción del templo, del tercer templo. Cuando ellos lleguen con la vaca bermeja, las vacas rojas, sin defecto, sacrifiquen la vaca, la quemen, y esa ceniza la revuelven con agua, y con esa agua santifican el templo para empezar a hacer
el continuo sacrificio. El continuo sacrificio es totalmente opuesto a lo que el Señor hizo en la cruz. Porque Él es el sacrificio. Él es el único. Y una vez y para siempre. ¿Me hago entender? Entonces el pueblo de Israel está desentendiendo eso. Eso no es verdad, eso es mentira. Vamos a hacer nuestro propio sacrificio. Ese es el tiempo de la abominación, ¿qué? Desoladora. Es decir, es una señal que viene por medio del pueblo de Israel. ¿Estamos claros? El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre a tomar algo de su casa. Entendido que nada es más importante. Ay, me devuelvo por mi sombrero. Perdió. Mis hijitos, perdió. Nada, dice, nada. Recuerden la mujer de Lot, tal cual. Anhelaba, dejó algo, se le quedó. Lo siento. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Mas nunca, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo menos cuando yo escucho eso de que, ay, que Jesús se apareció por allá, yo no sé dónde, y le pregunto, ¿usted ya lo vio? No, no lo he visto, entonces no es. Porque la Biblia dice, todo ojo le verá ahí. Si usted lo vio, es verdad. Pero si se lo cuentan, nada que hacer. Y ojo a esto, pero en aquellos días, versículo 24, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con gran poder y gloria. Y otra señal. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 28. Esta es la señal que les digo. De la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel era un peladero. Desde desde el año 70 totalmente destruida, no quedó piedra sobre piedra y pasó a la historia, como los mayas, como los aztecas, como cualquier pueblo que existió y ya no existe. Y desde el año 70 hasta el 1948 dejó de ser nación. Y ahora usted, después del 1948 hasta la fecha, ya reverdeció. Y ahí habla acerca de esta generación. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿Cuánto es una generación según el Salmo 90? Creo que es 70 u 80 años. Ya el tiempo está cumplido. No haga cuentas. Le estoy diciendo que el tiempo se ha cumplido. Por eso el Señor dice, vamos a Primera de Pedro capítulo. Siempre me olvida ese versículo tan bonito.
El Señor no tarda. ¿Quién me lo recuerda? Segunda de Pedro, capítulo... No me acuerdo, por eso. Ya, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice así, ojo a esto porque nos compete totalmente a lo que estamos predicando hoy. Dice ahí, el Señor no retarda su promesa. Ya saben cuál promesa, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también que estéis. Y dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Dice el libro de Hebreos que todo esto va a ser recogido como un pergamino. Dice ahí, 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una advertencia, pero también es una pregunta. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto? Y estaban listos. Dice ahí que estaban puestas las sandalias. Tenían, ayúdenme que me van las luces, los lomos. Ceñidos los lomos era que ese faldón que tenían, lo tenían amarrado como un pañal para poder salir corriendo, con el cayado en la mano, con las sandalias puestas, y comieron el cordero apresuradamente, porque ya les iban a decir, ya es el tiempo de salir. Así nos tiene que suceder a nosotros. Ahí dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Entiende que tenemos que vivir la vida conforme a Él la ha establecido. Entiende que necesitamos tener una comunión íntima con el Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Vamos a Primera de Timoteo. Es que Dios ya habló de muchas maneras y muchas formas. Yo no sé, iglesia, por qué es para nosotros tan difícil entender. Toda la Escritura nos está hablando que Él es el Mesías esperado, el Salvador de nuestras vidas, la verdadera bendición. Jesús es la imagen del Dios viviente, el que nadie había visto, el que nadie podía ver, se rebajó y tomó forma de hombre. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. El que esté alejado de mí nada podrá hacer. Dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice la Escritura que Él es el santo y el que santifica, el justo y el que justifica, el verbo de Dios.
Dios mismo hecho carne, la palabra hecha carne. Él es todo. Él dice en el Antiguo Testamento, yo soy el que vendré a ser. Yo soy el Rey de gloria, el ungido de Dios, el Santo de Israel, el Mesías esperado. Y dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, la cual a su tiempo mostrará. Me fascina este versículo. 1 de Timoteo 6, 13 al 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea que la honra, el imperio sempiterno. Amén. El Verbo, el ungido, el Dios por encima de todas las cosas, el único Dios verdadero. ¿Y sabe qué? Fue crucificado y murió por nuestros pecados y por vuestros pecados. Ahora sí vamos a Juan 20. ¿Por qué esta introducción tan meticulosa? Dice ahí que el primer día de la semana María fue a buscarlo en la sepultura. Dice que estaba oscuro y cuando María llegó, la piedra estaba movida. Lo primero que ella hace es asomarse y ver que no está. ¿Cierto? Esa es la historia. Y cuando ella ve que el Señor no está en la tumba, ¿qué hace? Sale corriendo y da aviso a los discípulos. Y entonces ahí hay dos personajes que son los protagonistas, digámoslo aquí en esta porción. ¿Y es quién? Juan, que es el discípulo amado, que es básicamente el que está narrando, pero no pone su nombre, sino dice el otro discípulo, y Pedro. Y dice ahí, versículo 3, ¿ya lo tiene conmigo? Juan 23. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro? Juan. Es importante. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces, ¿qué hizo Juan? Vio los lienzos, pero no entró. No entró, se quedó afuera, particular. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué más vio? Y el sudario. Entonces, esto es muy particular. Ver estas dos cosas, solamente aquel que es judío y que realmente está cumpliendo y está siguiendo las tradiciones y conoce, puede entender esto. Es como, por ejemplo, si viene un americano aquí a Colombia y usted le pone un tamal. ¿Qué va a decir? What is that? ¿Sí? Y uno le dice, ¿cómo me voy a comer eso, no? O un envuelto. ¿Sí me hago entender? Todavía fuera una comida, como una bandeja paisa, bueno. Pero un tamal, pues no va a entender. Entonces solamente, pero si pasa, un tolimense va a decir, uy, machera, tamal. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto que está ocurriendo aquí es supremamente importante para que nosotros lo conozcamos. ¿Sí? Vuelvo y lo leo. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Yo me puse a investigar
en el griego la diferencia entre... Y la palabra lienzos lo cambia por vendas, en el original son vendas, y la palabra... yo estoy ahí todo sudario, dice, ya me olvidó. Oiga, tengo que luchar con mi memoria. El paño. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque dice en el griego que los lienzos yacían a los pies. Y el sudario, es decir, el paño, yacía doblado en la cabecera donde Jesús tenía puesta su cabeza y que estaba doblado hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que representa esto en la tradición judía? La palabra yacer es que estaban tirados. Quizá cuando el Señor se soltó, cayeron y quedaron tal cual. Cuando el cuerpo se fue, ¿sí me hago entender? No sé cómo salió, no. Dios es Dios, no me pregunte eso porque ni idea. Aunque a veces hacen esas preguntas, ¿no? Entonces, yacían en el piso las vendas, más el paño estaba en la cabecera doblado hacia adentro. Resulta que en la tradición judía, las vendas representan en lo que estaba envuelto la carne. ¿Sí me estoy dando a entender? No voy a decir conjeturas porque no lo sé, yo les cuento. Pero el paño, es decir, el sudario, gracias, están como mi esposa, me recuerda. El sudario estaba doblado y envuelto hacia adentro. Entonces, el sudario o el paño, en la tradición judía, decían que el esclavo, cuando le servía a su señor, por ejemplo, en la cena, si el paño estaba suelto o había quedado como él lo dejó tirado ahí, eso era una señal de que ya había terminado. Pero si el amo doblaba el paño sobre la mesa, hacia adentro, eso significaba que él volvería. Entonces, el esclavo o el servidor no recogía la mesa, sino que se quedaba fuera del salón esperando a que su amo volviera y terminara lo que estaba haciendo. Y esto es, no sé si usted lo está entendiendo ya, pero esto es importantísimo, porque dice, vuelvo y lo leo ahora que ya usted tiene ese contexto, dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero no creyó porque se hayan llevado del cuerpo. No creyó porque se hayan llevado del cuerpo. A veces yo inclusive lo pensé. Cuando no vieron el cuerpo, creyeron y dijeron, resucitó. No, Señor. ¿Por qué? Esto se volvió una clase, pero es impresionante. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque que se hayan llevado el cuerpo no era algo nuevo. Mire conmigo Mateo 27, 62. Lo leo rápido. Dice, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Poncio Pilato. Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Y qué dice Poncio Pilatos? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será
su postrer error, peor que el primero. Entonces, sí sabía que el cuerpo de Jesús se lo podían robar. Mateo 28:11 dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que estaban aconteciendo. Y reunidos con los ancianos y ávido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces fíjense que el versículo 1, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Y qué pensó María? Se lo robaron, ¿cierto? Y si nosotros vamos al versículo 11 y 13, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y María dijo, porque resucitó. No habían creído. No habían creído que Jesús había resucitado. Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entiende que el sudario enrollado, puesto en la cabecera, fue esa señal que ellos vieron, y cuando vieron dijeron, no se lo robaron. Efectivamente, el Señor ha resucitado. Una señal más de que Él resucitó. ¿Quiénes podían hacer eso y entenderlo? Los judíos, porque ¿quiénes lo llevaron y quiénes lo mataron? Los romanos. ¿Quiénes lo estaban cuidando? Los romanos. Ellos sí entendieron la señal del sudario. Hermanos, desafortunadamente para nosotros hoy en día está sucediendo lo mismo. Nosotros todavía no hemos creído que el Señor resucitó. El Señor resucitó y el Señor volverá. Y el Señor no tarda su promesa en venir. Yo pregunto, ¿qué nos falta a nosotros para creer? ¿Qué le falta a usted, amado, allá en internet, que está en su casa tranquilo, relajado, para entender que Cristo vive y que tal y como son sus promesas, Él volverá? ¿Qué le falta? La iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, el Señor dice, he aquí que estoy, ¿qué? A la puerta y llamo, y el que me abra, entraré, mire lo que dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe qué es esto? Tabernaculizar, en palabras nuestras, hacer morada en Él. Permita que el Señor haga esa morada en usted. Mire, cuando usted le entrega toda esa carga, Señor, todos esos sufrimientos, toda esa angustia, todo ese desespero, todo ese letargo, ¿sí? Todo eso que lo enferma, todo eso que lo agobia, mire, hoy póstrese delante de Él y entréguele todas esas cosas. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Va a venir y va a morar en usted. Y quizá cuando usted abra los ojos va a ver su misma esposa, sus mismos hijos, va a haber los mismos problemas, pero va a haber algo que le va a dar una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solo lo puede lograr usted, porque ya es algo dado, ya la mesa está servida. Es su voluntad, es que usted doblegue esa carne y diga, Señor, Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. La única forma de que usted pueda entender si realmente usted
es morada de Dios. Su Espíritu Santo mora en usted. Es que usted tenga esa comunión íntima con el Señor y que le busque de todo su corazón. Leamos Salmo 24 para terminar. Leámoslo en la Reina Valera. Dice ahí el Salmo 24 desde el versículo en que lo dejamos, ¿no? Hagamos las dos preguntas. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar santo? Es decir, ¿quién hará morada en él? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá ¿qué? Bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Cómo termina en la versión que leíste, César? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de Gloria. Póngase de pie, amado. Búsquele de todo su corazón. Que su alabanza no sea solo por cantar. Que si usted se arrodilla no sea por tirarse al piso. Entréguele su vida, su ser, todo lo que es usted, incluyendo sus padecimientos. Vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Son las promesas, y sus promesas son sí y amén. Y sus promesas es lo que a nosotros nos hace tener fe. La fe es creer que lo que Jesús dijo se cumple. La fe es creer que su palabra es la verdad. No hay otra forma de tener esta salvación. Hoy podría ser el último día de sus vidas o el día en que el Señor viene. ¿Y qué vamos a hacer? Señor, mire, que usted esté listo. Alzado puertas y ven, Señor. Alzado puertas, Santo de Israel. Alzado puertas y dejen entrar al Rey de Reyes y Señor de Señores.